gracias al joven Albert Vizcaíno que nos permite transmitir a ustedes, compartir con ustedes estos conocimientos en el grupo de Facebook, Ayuda Matemática y Física 100%, y como a veces pues falla, ¿verdad? Falla algunas páginas, a veces el internet, pues también estoy transmitiendo en una página que yo administro que se llama Mate, Física y Química para todos, y posteriormente estos vídeos pues los subo, ¿verdad? Los subo a mi canal de YouTube. Soy parte del proyecto internacional de educación gratuita en el cual está ¿verdad? Ya el casi ingeniero industrial, creo que es el joven Albert Vizcaíno, también el ingeniero industrial Armin Flores Velasco, a la profe Sigrid Moret de México, ¿verdad? Su canal Sigrid Moret, del profesor Armin Flores Velasco, Armin Flores su canal. Tenemos al joven José Daniel Garay Quispe, La Ciencia nos hará libre, su canal desde el Perú. El profesor Wilfredo Cuentas Ticona desde Bolivia con su canal Wilfredo Cuentas. Tenemos también a la doctora Debbie Rodríguez, que radica en Alemania de nacionalidad dominicana. Así es que seguimos con esto, ¿verdad? Seguimos con esto. También se me olvida el profesor Sergio Sangiani, o Sangiani, no sé cómo se pronuncia Sangiani o Sangiani, desde la Argentina. Ok, hoy vamos a ver pues, en el vídeo anterior pues vimos un poco sobre los cuerpos de rotación. Hoy nos corresponde seguir pues con el tema de coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Lo vamos a ver cómo convertir, ¿verdad? Convertir coordenadas rectangulares, las normales, a cilíndricas, y también convertir rectangulares a esféricas y viceversa. En eso nos vamos, ¿verdad? A puntualizar. Podemos verlo también de convertir cilíndricas a esféricas, pero mejor solo vamos a ver de rectangulares a cilíndricas y de rectangulares a esféricas y viceversa. Porque quizá es más recomendable para convertir de cilíndricas a esféricas, convertirlas a rectangulares y luego a esféricas es como más expedito, ¿verdad? La forma. Comenzamos con algunos, ¿verdad? Conocimientos previos. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos el sistema cartesiano en 3 dimensiones, ¿verdad? Con los ejes positivos, el de Y, el de X y el de Z. Tenemos un punto, ¿verdad? Para determinar sus coordenadas cilíndricas. Vamos primero con las coordenadas cilíndricas. Un punto que va a estar, un punto en 3D que va a estar relacionado en estas 3 formas, ¿verdad? Con estos 3 componentes, R, un ángulo θ y el valor de Z. Luego venimos y proyectamos ese punto hacia el plano XY, ¿verdad? Por decir así, proyectamos ese punto y entonces va a tener siempre el primer componente en X, va a ser el mismo, lo mismo en Y, el ángulo θ, y lógicamente su componente en Z va a ser 0, ¿verdad? Va a ser 0. Es muy importante que aquí es un error. R no es el componente en Y. R es un, ¿verdad? Es un vector, θ es un ángulo, ¿verdad? Entonces, lo dije así, su componente en Y porque va primero, su componente en X porque va primero, Y porque va en medio, pero en realidad no tienen que ver con los componentes en X, Y, Z. Sí son 3 puntos, ¿verdad? 3 coordenadas, pero no significa lo mismo. Puede ver que aquí en el caso de R, puede ver que en el caso de R es un vector, digámosle así, es un vector que viene del origen hacia la proyección en el plano XY del punto que estamos tomando. El punto de referencia es este. A este punto le vamos a calcular las coordenadas, en este caso cilíndricas, ¿verdad? Entonces R representa esto. Y el ángulo que se forma entre el componente en X y ese vector, entonces va a ser el ángulo θ. Va a ser el ángulo θ. Y Z, pues simplemente Z sí es el componente vertical, ¿verdad? Z sí es el componente en Z. Entonces, podemos ver que aquí en este caso, como Z es siempre su componente en Z, valga la repetición, y como aquí Z vale 0, por eso aquí, ¿verdad? Por eso aquí le colocamos ya no Z, sino 0, porque Z vale 0. Aquí Z desconocemos cuánto vale, pero aquí, en el plano XY, sí sabemos que Z vale 0. Ok, entonces tiramos desde la proyección, ¿verdad? La proyección al punto P, y luego pues sabemos que este valor mide X, lógicamente este valor mide Y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el seno, ¿verdad? El seno de este ángulo es opuesto,
entre hipotenusa, es decir, es Y entre R, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, Y, ¿verdad? Y, R que está dividiendo, para despejar la Y, R va a pasar a multiplicar, por lo tanto, Y es igual a R por el seno, ¿verdad? Y es igual a R por el seno del ángulo θ. ¿Ok? Y el coseno de θ sería adyacente entre hipotenusa, es decir, X entre R, ¿verdad? Por lo tanto, X va a ser igual a R por el coseno de θ. Ok. Entonces, así vamos, ya sabemos cómo expresar eh, una, las coordenadas de un punto, ¿verdad? En las coordenadas, valga la repetición, cilíndricas. Entonces, para convertir de coordenadas cilíndricas a rectangulares, ya vimos que X es igual a R por el coseno del ángulo θ. Y Y es igual a R por el seno del ángulo θ. Y Z es igual a Z. Como le mencionaba, el Z ahí no cambia. Siempre es la distancia vertical desde el plano XY, ¿verdad? Hacia arriba, llamémosle así. Ok. Entonces, luego para pasar de coordenadas rectangulares a cilíndricas, porque esta sería de cilíndrica a rectangulares, sería esto, ¿verdad? R cuadrado, usted sabe que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? La tangente del ángulo θ es opuesto entre adyacente, ¿verdad? Y Z va a valer lo mismo. Entonces, de aquí ¿qué tenemos? De aquí tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, y también sabemos que tangente es igual a la tangente inversa de Y entre X, y Z pues no cambia. Z es igual a Z, ¿verdad? Es el mismo valor. Entonces, esto tenemos que aplicar para convertir de cilíndricas, ¿verdad? A rectangulares, y este tenemos que ocupar para utilizar para convertir de rectangulares a cilíndricas. Ok. Tenemos aquí un primer ejemplo. Plotee un punto con coordenada cilíndrica. Aquí está, coordenada cilíndrica. Esto es R, no es X. Ya le dije que el primer componente en las cilíndricas no es X, es R. ¿Cuál es el vector que va desde el origen hasta la proyección en el plano XY del punto que estamos tratando? Entonces, en este caso, ese R vale 2. El ángulo es 2 pi tercios, es decir, 120 grados. Acuérdense que pi tercios es igual a 60 grados. Entonces, 2 pi tercios es 120 grados. Y Z es la distancia vertical, llamémoslo así, que es 1. Entonces nos dice plotee un punto. Plotear un punto es graficarlo. Y además de plotearlo, de graficarlo, nos dice determine sus coordenadas rectangulares. Es decir, estas coordenadas cilíndricas las vamos a convertir a coordenadas rectangulares. Entonces, aquí tenemos ya ploteado el punto. Fíjense bien, ploteado el punto. Primero, tenemos que, lo importante primero es graficar el ángulo. El ángulo es 2 pi tercios, entonces este es el componente en X, el verde es el componente en Y. Entonces, estas son las X negativas, estas son las X positivas. Estas son las Y positivas, estas son las X negativas. Entonces, estas son las Y negativas. Entonces, acuérdese que a partir de 0 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, graficamos este ángulo 2 pi tercios, es decir, 120 grados. Puede ver que aquí serían los 90 y un poquito más serían los 120 grados. Entonces, usted pone un punto, por decir así, coloca un punto por donde estaría ¿verdad? Los 120 grados. Ok. Luego, ¿cómo haría? Porque este vector, este es un vector en este caso, ¿verdad? El punto, aquí me determina un vector. ¿Cómo voy a saber cuánto es? Bueno, esto, miren, me mide 2 hacia ese ángulo, ¿sí? Eso me mide 2 hacia ese ángulo. Yo debo tener medir 2 aquí, mire. Medir 2. ¿Por qué? Porque R me vale 2, ¿sí? Entonces yo mido una distancia de 2 y a partir de ahí ese sería el punto proyectado en el plano XY del punto que estamos tratando, ¿sí? Entonces a partir de donde yo mide 2, de ahí para allá, trazo 1 porque Z vale 1. Y luego pues simplemente ahí está el punto, lo puedo complementar con este vector que tiro acá, que grafico acá. Repito, primero usted grafique el ángulo, ¿verdad? Este es el ángulo, puede poner un punto en cualquier lado. Luego usted a partir del origen mide el valor de R, en este caso 2, y a partir de ahí, de donde le dio ese lado, en este caso 2, ese punto, usted verticalmente,
mide según lo que le diga Z. Y ahí corresponde, ¿verdad? Ese punto. Ahí estaría graficado o ploteado ese punto. Ok, y ahí ya lo ploteamos, pero también nos pide que determine las coordenadas rectangulares. Es decir, vamos a convertir estas coordenadas cilíndricas en coordenadas polares. Entonces aquí lo tenemos, x es igual a r por el coseno del ángulo. Entonces recuerde que r vale 2. El coseno del ángulo, 2 pi tercios, es 120 grados. Y 2 por el coseno de 120 grados es negativo 1. ¿Verdad? Negativo 1. Entonces x va a valer negativo 1. Y r por el seno del ángulo y 2 por el seno de 120 grados, eso es raíz de 3. Entonces ya tenemos XY y acuérdese que Z es el mismo valor, es 1. Entonces ya tenemos que S, ¿verdad? Ya tenemos que S, ¿verdad? Estas coordenadas cilíndricas convertidas en coordenadas rectangulares, X vale menos 1, aquí sí es X, Y, Z. X vale menos 1, Y vale 2, raíz de 3, perdón, Y vale raíz de 3, aquí me equivoqué, Y vale raíz de 3 y Z vale 1. Z vale 1. Vamos a ver el seno, sí, miren, el seno de 120 grados es raíz de 3 sobre 2 y al multiplicarlo por 2 se nos simplifica 2, entonces es raíz de 3, ¿verdad? Entonces, si no, pues usted utilice la calculadora. Ya tenemos ese primer ejemplo de convertir coordenadas cilíndricas a rectangulares. Ahora tenemos el caso de convertir rectangulares a cilíndricas. Nos pide, determine las coordenadas cilíndricas de un punto con coordenadas rectangulares, es decir, de rectangulares a cilíndricas. Aquí tenemos, ¿verdad? Las coordenadas cilíndricas se representan de esta forma, un punto A en donde su primer componente, llamémoslo así, el vector R o segmento R, el segundo componente es el ángulo θ y el tercer componente es Z. No olvide que primero usted se fije en θ y θ es el ángulo que se forma entre el eje X positivo, ¿verdad? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso vale, ¿verdad? Eso sería el ángulo y luego desde el origen, hacia donde está la parte terminal del ángulo, desde el origen usted traza un segmento y ese sería el valor de R y luego de ese punto lo levanta hacia arriba tanto como se lo diga Z, el valor Z. Entonces aquí teníamos ya que R es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de la componente X y Y. Entonces aquí tenemos el componente en X es 3, la componente en Y es negativo 3. Entonces aquí tenemos planteado eso y usted sabe que 3 al cuadrado es 9 y menos 3 al cuadrado también es 9, es decir, raíz de 18. Y usted a raíz de 18 los puede expresar, usted sabe, lo puede expresar como raíz de 9 o raíz de 2 porque 9 por 2 es 18. Y usted sabe que la raíz de 9 es 3 y 2 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces escribe raíz 3 raíz de 2. Ahora vamos con el ángulo θ, ¿verdad? El ángulo θ, la tangente de θ es igual a y sobre x. Y es menos 3 y x es 3. Eso es igual a menos 1. Y por lo tanto, la tangente inversa, el arcotangente de menos 1 es negativo 45 grados. Ojo con esto. Fíjese bien, negativo 45 grados. Cuando un ángulo es negativo, se mide en sentido a favor de las manecillas del reloj, en sentido horario. Entonces, si usted a partir de 0 del eje positivo X, usted mide 45 grados, le va a llegar que serían 315 grados. Negativo 45 es equivalente a positivo 315 grados. Ok. Pero hay que ver esto. Aquí tenemos que Y está en el eje negativo. Y X es positivo. Entonces justo coincide en 315 grados. En 315 grados está en el cuarto cuadrante en donde las Y son negativas y las X son positivas. Por lo tanto, ¿verdad? Es equivalente a decir 315 grados. Y Z, acuérdese que en este caso Z vale lo mismo. Entonces ya tenemos las coordenadas, ¿verdad? En forma cilíndricas, ¿verdad? El punto A3 menos 3 menos 7 es equivalente en coordenadas cilíndricas a 3 raíz de 2 que vale R, 7 pi cuartos que es equivalente a 315 grados y menos 7 su componente en Z y problema resuelto. Ok. Ahora vamos con el sistema de coordenadas esféricas. Tenemos siempre,
¿verdad? Del sistema tridimensional tenemos un punto P, que ya en este caso en coordenada esférica se va a representar como ρ, que también es un vector, este es un vector, θ, que es el ángulo, es el mismo ángulo en el caso de las cilíndricas, y φ, o cualquier otra letra griega le puede colocar, es otro ángulo que se forma respecto a la vertical, al eje positivo de z. Ya lo vamos a ver. Entonces aquí decimos, donde ρ es este vector. Es un vector que sería el vector OP, ¿verdad? El vector OP. Y luego tenemos siempre la proyección del punto sobre el plano XY para auxiliarnos. Siempre tenemos este punto, ¿verdad? Siempre tenemos esta proyección de este segmento desde el origen a ese punto. ¿Para qué? Para conocer este ángulo θ, que es exactamente el mismo de las coordenadas cilíndricas. Es el ángulo que se forma entre la proyección desde el origen al punto en el eje XY y el eje X positivo. Este ángulo es el ángulo θ. Ok. Y luego tenemos el ángulo φ, que es el ángulo que se forma entre el eje z positivo y, ¿verdad? Y el vector ρ, ¿verdad? El vector ρ. Ahí pues lo tenemos. Entonces, esa es, ¿verdad? Esos son los componentes en las coordenadas esféricas. Un poquito, ¿verdad? Lleva más, ¿verdad? Más elementos. Aquí tenemos, nuevamente, tenemos un punto en las coordenadas rectangulares. Lo proyectamos, ¿verdad? Lo proyectamos, sería XY0 en el plano XY, Z vale 0, ¿verdad? Aquí tenemos ese plano. Luego tenemos este valor, lógicamente, esto vale Y, esto vale X. Proyectamos, ¿verdad? Una recta, ¿verdad? Un perpendicular al punto. También lo proyectamos acá, que sería perpendicular, ¿verdad? Ese punto P, que ya lo pondríamos en coordenadas esféricas. Rho, θ y φ, como usted lo quiere llamar. Ya sabemos que Rho desde el origen al punto, ¿verdad? Al punto que estamos tratando. El segmento o el vector, mejor dicho, desde el origen al punto. Eso vale ρ. Este R le vamos a llamar R, pero lo que nos sirve simplemente es para determinar el ángulo θ. Y por último, pues tenemos este que es el ángulo φ, otro tercer ángulo, el ángulo de la longitud. Ok, y tenemos aquí este otro. Entonces, si usted se fija, como este está en el plano y este es totalmente ortogonal, es perpendicular, entonces aquí tenemos un ángulo recto. Lógicamente, acá también tenemos un ángulo recto, ¿verdad? Y acá tenemos este ángulo recto que sería Q. Y también podemos decir que este ángulo, mire, como aquí hay un ángulo recto y acá también, entonces estas dos líneas, ¿verdad? Estos dos segmentos son paralelos. Entonces, cuando se da esto, ¿verdad? Cuando se da esto, entonces tenemos que, estos ángulos serían alternos internos porque se forman entre dos rectas, ¿verdad? Una recta secante a dos rectas paralelas. Entonces son ángulos alternos internos y cuando corresponden a rectas paralelas, una recta secante a dos rectas paralelas, esos ángulos son congruentes. Por lo tanto, este ángulo φ es igual a este ángulo φ. Tienen la misma medida, ¿verdad? Tienen la misma medida, son, ¿verdad? Triángulos alternos internos, ¿verdad? Entonces, del triángulo rectángulo OP, P' tenemos, ¿verdad? Este triángulo es OP, P', tenemos, ¿qué tenemos? Primero, el coseno de este ángulo, acuérdense que coseno es adyacente entre hipotenusa, es decir, Z entre ρ, ¿verdad? Z entre ρ. El seno, ¿cuál sería? ¿Verdad? Y también de ahí podemos despejar Z, la P que divide pasa a multiplicar. Z es igual a ρ por el coseno del ángulo φ. Ok. En el 2 que tendríamos el seno es opuesto entre, ¿verdad? Hipotenusa. En este caso sería R entre ρ. Ahí tenemos. Entonces, lógicamente, R sería igual a ρ por el seno del ángulo. Ok. Pero también tenemos que para este ángulo θ, coseno de θ, fíjese bien, coseno de este ángulo θ es igual, ¿verdad? A X, a adyacente, entre hipotenusa que es R.
Entonces, X es igual a R por el coseno de teta. Eso ya lo habíamos visto en las coordenadas cilíndricas. Y el seno es igual, ¿verdad? El seno es igual a opuesto entre hipotenusa Y entre R. Entonces, Y es igual a R por el seno de teta. Ok. Entonces, como anteriormente teníamos, ¿verdad? Que X es igual a R por coseno de teta y acabamos de encontrar que X es igual a ρ por el seno de phi, entonces aquí sustituimos, ¿verdad? Aquí sustituimos, ¿verdad? Aquí sustituimos. Y lo mismo acá, sustituimos, ¿verdad? A R lo sustituimos por ρ por el seno de teta, ¿verdad? Por el seno, perdón, de ρ y acá por el seno de teta. Y aquí Z va a ser igual a ρ por el coseno de phi. Hay que tener algo mucho cuidado. Hay algunos que utilizan primero el ángulo phi y después al ángulo teta, no importa cuál va. Lo que sí hay que tener cuidado es que en el caso de Z, es ρ por el coseno de este primer ángulo. Ojo con eso, ¿verdad? Porque a veces se le cambia la nomenclatura o donde va phi escriben teta, donde va teta se coloca phi, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener entonces? Tenemos que el cuadrado de ρ es igual a la suma de los componentes de los cuadrados x, y, z. ¿Verdad? Entonces vamos a utilizar estos resultados para convertir coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Entonces, ρ, ¿qué va a ser ρ? ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de esto. Ok, vamos a aplicar esos conocimientos. Nos dice el punto 2, pi cuarto, pi tercio, dado en coordenadas esféricas, lógicamente, plotee un punto y determine sus coordenadas rectangulares. Las vamos a convertir a rectangulares. Entonces aquí tenemos el resumen. X es igual a R por el seno del primer ángulo. Vamos a decir que el primer ángulo es teta, el que se forma entre el eje X y la R. Acuérdese sobre todo de las coordenadas esféricas, y luego por el coseno del otro ángulo, el ángulo phi. El otro ángulo es el que se forma entre el eje Z y el vector ρ. ¿Ok? Entonces, si nosotros sustituimos, ¿verdad? R es igual a 2, ¿verdad? Por el seno de teta. Teta es el primer ángulo, que sería pi cuartos, es decir, 45 grados, por pi tercios, por el coseno de pi tercios, que es 60 grados. Entonces, si nosotros aplicamos esto, nos da que x es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Y si lo multiplicamos por 2, se nos simplifica y nos queda simplemente raíz de 2. Pero el coseno de 60 grados es un medio y raíz de 2 por un medio es raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces nos queda que x es igual a raíz de 2 sobre 2. Luego vamos con el componente en y, que es 2 por el seno de 45 grados por el seno del otro ángulo de 60 grados. Aquí ya sabemos que esto es raíz de 2, pero el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre raíz de 2. Y si raíz de 2 lo multiplicamos por raíz de 3 sobre raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Y copiamos el denominador 2. Entonces ya tenemos el componente en y. Y z va a ser igual a r por el coseno del primer ángulo, de este ángulo que es pi cuarto. Entonces pi cuarto es equivalente a 45 grados. Ya sabemos que el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, y al multiplicarlo por 2 se nos simplifica el 2 y nos queda solamente que z es igual a 2. Entonces ya tenemos los componentes. Este punto en coordenadas esféricas es equivalente a raíz de 2 sobre 2, raíz de 6 sobre 2, raíz de 2 en coordenadas rectangulares. Ok. Ejemplo número 5. Este ejemplo me salió muy interesante. Póngale atención porque de repente puede tener problemas. Nos dice aquí, un punto cuyos componentes es 0, 2 raíz de 3, menos 2, tenemos un punto en coordenadas rectangulares, debemos de convertirlas a esféricas. Y miren lo que le voy a explicar aquí. R es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿verdad? Entonces, como los componentes, el primero es 0, 0 cuadrado, ¿verdad? Luego tenemos 2 raíz de 3 elevado al cuadrado más negativo 2 al cuadrado, entonces R es igual a 4. 0 al cuadrado es 0, 2 al cuadrado es 4, raíz de 3 al cuadrado
es simplemente 3 y 4 por 3 es 12. Y menos 2 al cuadrado es positivo 4. 12 más 4 es 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Ahí no tenemos problemas. Pero fíjese bien para encontrar el ángulo phi. Nos dice que es igual al arco tangente de y sobre x, pero resulta que y vale 2 raíz de 3. ¿Verdad? Y vale 2 raíz de 3 y x vale 0. Y usted sabe que la división por 0 no está definida. ¿Ok? Entonces, ¿qué le sugiero yo? Y con esto encontraríamos el ángulo teta, el segundo ángulo. Con esto lo encontraríamos, pero posiblemente al existir esta indeterminación, llamémoslo así, o indefinición, entonces esto no funcionaría. Aquí vamos a encontrar un valor, pero no va a ser el exacto. Entonces yo le recomiendo lo siguiente. Usted, ¿qué es lo que haga? Simplemente aquí utilizamos esta otra fórmula que está anteriormente, no sé si usted fijó, el ángulo phi sería igual al arco coseno de z entre r. ¿Por qué? Porque el coseno de phi era z entre r. Entonces phi sería el arco coseno de z entre r. Y si hacemos esto, ¿cuánto vale z? Z vale menos 2. ¿Cuánto nos dio r? Nos dio 4, acuérdense. Entonces, este es igual a negativo 1/2, el arco coseno de negativo 1/2 es 120 grados. Mire, entonces ya si lo hubiéramos hecho por la otra forma no nos da porque nos daba una indeterminación el arco tangente de 2 raíz de 3 entre 0. Nos daba una indefinición. Y para encontrar y, no vamos a utilizar que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre r, lo vamos a despejar de aquí. Porque si ya conocemos phi, conocemos r, podemos encontrar este ángulo teta. Entonces, ¿cuánto vale r? ¿Verdad? ¿Cuánto vale, verdad? En este caso, ¿cuánto vale y? Y vale 2 raíz de 3. Aquí lo tenemos. Igual a r, que vale 4 por el seno de teta, ¿verdad? Que es 120 grados. En este caso es teta, ¿verdad? Que es 120 grados. Aquí me equivoqué. Y luego por el seno de phi. ¿Verdad? Aquí vamos a encontrar, permítame, vamos a encontrar seno, no, este sí corresponde a phi, aquí es teta el que vamos a encontrar. En realidad es teta, entonces sería siempre, como es el mismo seno, siempre nos da el mismo ángulo, pero lo correcto hubiera sido mejor plantearlo 4 por el seno de teta por el seno de 120 grados, porque en realidad phi vale 120 grados. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto es seno? 4, fíjese bien. 4 por el seno de 120 grados, fíjese que es 2 raíz de 3. ¿Por qué? Porque el seno de 120 grados es raíz de 3 sobre 2. Y si usted raíz de 3 sobre 2 lo multiplica por 4, ¿verdad? El 2 de abajo se nos cancela y acá nos queda 2. Se nos simplifica y nos queda 2, por eso me da 2 raíz de 3 por el seno, ¿verdad? De teta, le repito, ¿verdad? Phi vale 120, aquí sería teta. Entonces, si usted despeja el valor de teta, seno de teta va a ser igual a 2 raíz de 3 entre 2 raíz de 3, que por casualidad nos dio lo mismo, ¿verdad? Y 2 raíz de 3 entre 2 raíz de 3 es igual a 1. Y el arco coseno de 1 es 90 grados. Por lo tanto, ya lo tenemos convertido. Mire, teta, que es el segundo ángulo, r vale pi, no tuvimos problemas. Teta, que es el segundo ángulo, no es phi, ¿verdad? Es teta, vale 90 grados, es decir, pi medios, y, ¿verdad? Y phi, que es el tercer ángulo, que es 120 grados, es equivalente a 2/3 de pi. A esta altura de cálculo vectorial yo creo que usted no tiene problemas con esa conversión de ángulos sexagesimales a radianes. Aquí tenemos una idea gráfica, porque es de las coordenadas cilíndricas. Volvemos a un repasito de coordenadas cilíndricas, después a las coordenadas esféricas. Aquí tenemos, mire, un cilindro y aquí tenemos esa, ¿verdad? Esa proyección del cilindro. Fíjese bien aquí hay, ¿verdad? Aquí en este caso, como le digo, le llaman phi. Acá también le llaman phi, pero en este caso no hay problema porque en las coordenadas cilíndricas solo interviene un ángulo. El problema es en las coordenadas esféricas. Ok, mire, aquí tenemos
En palabras, ¿verdad? Usted puede colocar un punto en el espacio mediante sus coordenadas cartesianas y lógicamente también en las coordenadas cilíndricas en cuanto el primer componente es R, el segundo es el componente en phi y el tercero es el componente en z. El ángulo phi y acá en componente en z o como usted le quiera llamar. Yo a veces utilizo distintos porque al final de cuentas no importa qué símbolo le ponga, lo que importa es que usted entienda qué significa, qué representa. Entonces, ya se lo había escrito anteriormente que en este caso x es igual a r por el coseno del ángulo, y es igual a r por el seno del ángulo y z es igual a z, ¿verdad? Pero para el otro lado, r, que es esto, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los componentes elevados al cuadrado, ¿verdad? El ángulo este, que en este caso se llama phi, sería igual al arco tangente y sobre x, y z es igual a z. En el caso de las cilíndricas, ¿verdad? Z es igual a z, cilíndricas y rectangulares. Vamos con otros ejemplos que ya lo hicimos, vamos a ver estos ejemplos más de coordenadas cilíndricas porque no vamos a ver hoy, solo en este vídeo vamos a ver sobre coordenadas cilíndricas y esféricas, por eso estoy como repasando con ejemplos, ¿verdad? Las coordenadas cilíndricas y luego las esféricas. Tenemos el punto en coordenadas rectangulares 1, 1, 3, en coordenadas rectangulares o cartesianas. Lo vamos a expresar en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicamos simplemente la fórmula, estas son sencillas, ¿verdad? X perdón, R vale, que es este componente, R vale raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Acuérdese que es la que se forma entre el eje positivo X y el vector y el segmento que se tira desde el origen a la proyección del punto en 3D proyectado en el plano XY. ¿Verdad? Entonces acuérdese que R sería la hipotenusa y la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto vale X? Vale 1. ¿Cuánto vale Y? Vale 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces nos queda que R vale raíz de 2. Ahora vamos con el ángulo, que en este caso phi, puede ser cualquiera. En este caso el ángulo phi es igual a Y sobre X. Entonces es igual a Y que vale 1 entre 1. Entonces la tangente de 1, su arcotangente sería 45 grados. Y acuérdense que en el caso de rectangulares con cilíndrica, Z vale Z, en este caso 3. Y ya está el problema resuelto, ¿verdad? El punto rectangular, yo lo llamo así, 1, 1, 3, es equivalente en coordenadas cilíndricas, raíz de 2, 45 grados o pi cuarto, como usted le quiera llamar, y 3. Ahí están esas coordenadas. Vamos a ver si hay otro ejemplo más. Tenemos otro ejemplo más. El punto raíz de 3 menos 3, 5 para convertirlas también a cilíndricas. Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? R es igual a X cuadrado más Y cuadrado, raíz de 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado que es Y. Entonces usted sabe que raíz de 3 al cuadrado es igual a 3 y menos 3 al cuadrado es positivo 9, entonces el resultado es raíz de 12. Y raíz de 12 usted lo puede expresar como raíz de 4 o raíz de 3. Como la raíz de 4 es 2, entonces le queda que R es igual a 2 raíz de 3. Ok. Ahora vamos con el ángulo. El ángulo es igual a la tangente de Y, al arco tangente de Y entre X. ¿Cuánto vale Y? Y vale negativo 3, aquí lo tenemos. ¿Cuánto vale X? Raíz de 3. Si usted aplica su calculadora, le va a encontrar que el arco tangente de negativo 3 sobre raíz de 3 de esa división, de ese cociente, entonces el ángulo es igual a negativo 60 grados. Y negativo 60 grados es igual a 300 grados. ¿Verdad? 300 grados, que si usted lo expresa en radianes, estaríamos hablando 5 pi tercios. Acuérdese que pi vale 180, 180 entre 3 es 60 y 60 por 5 es 300. Sería 5 pi tercios si lo quiere expresar en radianes. Acuérdese que la componente z siempre es la misma entre las coordenadas cilíndricas y las coordenadas rectangulares. Ok. Seguimos con este ejemplo. Vamos a expresar estas coordenadas cilíndricas a cartesianas. Esto ya lo vimos. X es igual a R por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces R vale 4. 4 pi tercios sería 240 grados, porque sabe que pi tercios equivale a 60 grados. 60 grados por 4 es 240 grados. Y 4 por coseno de 240 grados es igual a menos 2, ¿verdad?
Lo convierto yo a grados sexagesimales porque la mayoría, aunque creo que en ingeniería le gusta trabajar más en radianes, pero cuando se comienzan estas clases, después de cálculo 1 a cálculo 2 o a cálculo vectorial, a veces uno trae más la base de los grados sexagesimales que los radianes. Ok, entonces el coseno de 240 grados es igual a negativo 0.5. Y negativo 0.5 por 4 es negativo 2. Acuérdense que 240 grados está en el tercer cuadrante en donde los cosenos son negativos. Ok. Y es igual a R por, ¿verdad? Y es igual a R por el seno del ángulo, 4 por el seno de 240 grados, en donde el seno también es negativo, ¿verdad? Y el seno de 240 grados negativo sería raíz de 3 sobre 2. Y 4, ¿verdad? Entre 2 es 2. Entonces nos queda negativo 2 raíz de 3 y sabemos que z es igual a z. Entonces ya tenemos las coordenadas. Las coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares es menos 2 para x, menos 2 raíz de 3 para y y menos 7 para z. Esta terna, perdón, es x, y, z. Ok. Seguimos con más ejemplos. Miren, seguimos con más ejemplos de coordenadas cilíndricas a cartesianas. Yo creo que suficientes ejemplos. X igual a R por el coseno del ángulo. Acuérdese que pi cuartos equivale a 45 grados, ¿verdad? Pi vale 180 grados y 180 entre 4 vale 45 y 45 por 5 creo que es 45 por 5, sí, es 225 grados. Entonces aquí tenemos R vale 8, coseno de 225 grados. El coseno de 225 grados sería negativo por estar en el tercer cuadrante, ¿verdad? Y eso es raíz de 2 sobre 2. Pero al multiplicar 8 entre 2 es 4, entonces nos queda menos 4 raíz de 2, que aproximadamente es negativo 5.6569. Si usted quiere aproximaciones. Aquí basta, ¿verdad? Porque no vamos a graficar, simplemente estamos convirtiendo y este dato es aproximado y este dato es exacto. Y es igual a R por el seno del ángulo, 8 por el seno de 25 grados, en este caso el seno y el coseno de 225 grados es el mismo. Y también el seno en ese tercer cuadrante también es negativo, por lo tanto vamos a obtener el mismo resultado. Y z es igual a z, entonces ya tenemos esas coordenadas esféricas en rectangular es igual a menos 4 raíz de 2, x vale menos 4 raíz de 2, y vale menos 4 raíz de 2, pero z vale positivo 3. Ok. Tenemos ahora coordenadas esféricas. Ya repasamos las coordenadas cilíndricas. Ahora vamos a repasar las coordenadas esféricas. Aquí ya lo tenemos en forma proyectada en una esfera. ¿Ok? Aquí tenemos el punto en referencia que está formado por este vector OP que le llamamos ρ, en este caso con la letra R. Este ángulo que es teta, aquí está mal colocado, este ángulo es este y aquí está como phi, acá está como teta, entonces, ¿verdad? Están invertidos. En realidad, este ángulo es este. Entonces vamos a suponer que es este y este va a ser este otro, está invertido. Aquí lo correcto es PR phi teta, o los invertimos, ¿verdad? Si lo invertimos phi arriba y teta abajo, ahí sí estaría correcto. Aquí tenemos el valor R, que acuérdense que R es en el plano XY un segmento que va desde el origen a la proyección del punto en el plano horizontal. Lo mismo que vimos al inicio, y ahí lo tenemos, en donde el punto es ρ, un ángulo, ¿verdad? Que es este ángulo de en medio, el segundo, no olvide que es este, ¿verdad? Y el que aparece como tercer componente es este ángulo, que ya lo vimos que es congruente con este otro. Ok. Seguimos ya, ¿verdad? Seguimos ya con algunos, pues, ejemplos para convertirlos de vuelta. Ya lo vimos anteriormente. X igual a R por el seno del primer ángulo. Vamos a suponer que este es teta por el coseno del otro ángulo. Y es igual a R por el seno de este ángulo por el seno de este otro ángulo. Y Z es igual a R por el coseno de este ángulo. No olvide que siempre es el coseno de este ángulo, ¿verdad? Que sería este.
Aquí está, como le menciono, invertido. Ok. Entonces, vamos a ver, seguimos con esto a manera de resumen. Mire, aquí tenemos este R, mire cómo va a ser R, partiendo de las coordenadas rectangulares, R igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de las tres componentes, ¿verdad? Ya habíamos esto, que el tercer ángulo, es decir, este ángulo es igual al arco tangente del componente en Y entre el componente en X. El arcotangente de ese cociente. Luego, para este ángulo teta, ¿verdad? Sería la tangente de teta es igual a esto, entonces el ángulo sería igual al arcotangente de esto. La raíz cuadrada del componente en X al cuadrado más el componente en Y cuadrado entre R. Entre R, y no olvide que R es, ¿verdad? Esto. Ok. Y R, acuérdese que R vale todo esto, lo puede plantear así, pero mejor es plantearlo. Mejor plantearlo como R porque ya lo hemos calculado antes, ¿verdad? Entonces, como ya lo hemos calculado antes, solo lo sustituimos. Vamos con ejemplos. Ya habíamos visto, vamos a ver más, vamos a expresar estas coordenadas rectangulares en esféricas, de esta forma. Ok. Comenzamos. R es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los tres componentes. 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 más 1 más 1, R es igual a raíz de 3. Eso vale R. ¿Cuánto vale? Phi, este tercer ángulo, el arcotangente de Y entre X, que si se recuerdan los ejercicios de introducción, nos dio un aquí que era 0, entonces no pudimos aplicar esta fórmula, entonces apliqué aquí el ángulo es igual al arco coseno, acuérdense, el arco coseno de Z entre R, ¿verdad? Retrocede el vídeo, ¿verdad? Cuando esto es 0, porque no puede ser la división por 0. Pero cuando no es 0, si aplicamos directamente esto, ¿verdad? Y es menos 1 entre 1, que sería menos 1, y el arcotangente de menos 1 es 315 15 grados, que creo que es equivalente a 7 pi cuartos, ¿verdad? En radianes, 7 pi cuartos en radianes. Y luego también tenemos el arcotangente, que es igual a esto entre esto, ¿verdad? Ya sabemos que 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado aquí sería raíz de 2 entre R, que es raíz de 3. Aquí lo tenemos. El θ es igual al arcotangente de raíz de 2 entre raíz de 3, aproximadamente es 39.23 grados. Estamos hablando que θ es el segundo ángulo. Entonces aquí tenemos los componentes. Rho vale raíz de 3. Acuérdense que Rho es el vector que va desde el origen al punto que estamos tratando, al punto en 3D que estamos tratando. Y sabemos que el segundo ángulo, ¿verdad? El segundo ángulo que en realidad es este, me volví a equivocar, en realidad aquí debe ir 39.23 porque phi es el tercer ángulo, sería 315 grados, valga la corrección. Ok. Luego tenemos otro ejercicio que nos dan las coordenadas esféricas y hay que expresarlas en X, Y, Z, es decir, en coordenadas cartesianas. No olvide que esto vale Rho o R, este es θ pi cuartos, el ángulo de abajo, llamémoslo así, y este es 3 pi cuartos, el ángulo phi, el ángulo de arriba. Solución, aplicamos esto. R por el seno del primer ángulo por el coseno del segundo, ¿verdad? R vale 3 por el seno de pi cuarto, que es 45 grados, por el coseno de 3 pi cuartos, que es 135 grados. El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Lo multiplicamos por 3, sería 3 raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? 3 raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 135 grados, estaríamos hablando, el coseno de 135 grados estaríamos hablando que es negativo raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Negativo raíz de 2 sobre 2. Mejor se lo voy a hacer por si no me lo entiende con palabras, se lo voy a hacer aquí con la calculadora. Fíjese bien. 3 seno de 45 grados por el coseno de 135 grados igual.
¿verdad? Ahí lo puede ver, pues yo creo que me equivoqué, por eso lo revisé. Por eso lo revisé. Aquí me da negativo 3 medios y no es negativo 3 medios. Miren, 135 grados es 90 más 45 grados. Entonces vamos a trabajar con 45 grados, pero 135 grados está en el segundo cuadrante, en donde los cosenos son negativos, por eso este signo menos. 45 grados está en el primero, en donde los senos y los cosenos son positivos, más por menos da menos, por eso este signo menos. Ahora, ok, este sería 45 grados y este 45 grados. El seno y el coseno de 45 grados es el mismo valor, raíz de 3, raíz de 2 sobre 2. Repito, raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí sería 3 raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? 3 raíz de 2 sobre 2. Por raíz de 2 sobre 2. Fíjese bien, repito, 3 raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí sería raíz de 3, perdón, raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto es? ¿Verdad? Es raíz de 4. ¿Y cuánto es la raíz de 4? La raíz de 4 es 2. Por 3 es 6, por lo tanto tendríamos 6 acá arriba. ¿Sí? Tendríamos 6 acá arriba. ¿Y abajo cuánto tenemos? Abajo tenemos 2 por 2, que es 4. Y mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. Entonces lo tengo bueno. ¿Cuál es el problema? Repito, permítanme que yo trabajo en vivo, ¿verdad? No trabajo con ejercicios. Sí los aguante, ¿verdad? Pero a veces me puedo equivocar. Entonces voy a checar esto. Tenemos... aquí hay un problemita, creo. Aquí estos paréntesis. Vamos a ver 3 seno de 45 grados, cierro paréntesis, y ahí nomás voy a poner coseno de 135 y me debe dar menos 3 medios, porque mentalmente ya lo corroboré y está bien. 3 medios es lo mismo que 1.5. Y si no, pues escriba 3 entre 2, cierro paréntesis, vamos a ver. No me da lo mismo, coseno de 135. No, pero es que el coseno de 35 grados, ando mal yo. Ando mal. Ahí está, coseno de 135 grados. Ahí está, de menos 3 medios. Disculpas ahí, ya es tarde, ¿verdad? Pero... Ok, entonces ahí tenemos esto. Luego para Y, R por el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. En este caso los senos son los mismitos y los cosenos prácticamente nos da el mismo valor, solo que positivos. ¿Verdad? Solo que positivos. ¿Por qué? Porque este seno, este ángulo está en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante los senos son positivos. Por este valor nos dio positivo. Y luego tenemos que Z es igual a R por el coseno de phi. Aquí lo tengo mal planteado. Z es igual a R por el coseno de teta. ¿Verdad? Es igual a por el coseno de teta. Siempre es el coseno del ángulo de en medio por el coseno de teta. Es decir, por el coseno de 45, aquí lo tengo mal planteado. Repito, R vale 3 por el coseno de 45 grados. Lo que pasa es que en este caso, y entonces en este caso es 3 raíz de 2 sobre 2 positivo. ¿Ok? Acuérdense que el coseno, no, es negativo 3 raíz de 2 positivo. ¿Verdad? Pero sería positivo porque es el coseno de 45 grados, no de 135. Y el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Por 3 sería 3 raíz de 2 sobre 2 positivo. Por lo tanto, esto está malo, no es positivo, es negativo. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿cuál es el resultado? Estas coordenadas esféricas en rectangulares es menos 3 medios, componente en X, 3 medios el componente en Y y positivo 3 raíz de 2 sobre 2 el componente en Z. No olvide que este signo negativo está incorrecto. Vamos con otro. El punto también nos dan coordenadas esféricas a convertirlas a coordenadas cartesianas o rectangulares. Utilizamos esta fórmula, simplemente sustituimos R vale, me volví a equivocar. R vale 1. Entonces aquí un 1. El seno de 45 grados porque pi cuartos, aquí la regué toda. Hasta la voy a corregir mejor ahorita en vivo. Ahora lo voy a corregir ahorita en vivo, aquí lo tenemos. Este fue el anterior, lo voy a corregir aquí en vivo con las disculpas. Aquí R vale 1, miren, entonces R vale 1.
Pi cuarto sí es 45 grados, estamos correctos, pero 7 pi tercios, ¿cuánto vale 7 pi tercios? Pi tercios es 60 grados por 7. ¿Sí? Mire que pi tercios por 7 es 60, 7 por 6, 48, entonces sería 400. Pi es 180 grados, entre 3 es 60 y 60 por 7 es 42, es 420 grados. La circunferencia tiene 60 grados, de 360 grados más 60 es 420, entonces está correcto. Este 1 es el que estaba mal. El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 por 1, es raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 60 grados es un medio, y entonces un medio y raíz de 2 sobre 2, 2 por 2 es 4, nada más que aquí, ¿verdad? Aquí desaparecemos, va, se me guindó esto, desaparecemos este 3, ¿verdad? Porque en realidad es un 1, ¿verdad? En realidad es un 1 y 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Ok, vamos con este otro, también es un 1, por el seno de 45, por el seno de 60, en este caso, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 por 1, raíz de 2 sobre 2, pero el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Raíz de 2 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. ¿Verdad? Entonces este 3 no va porque es un 1 y 1 por raíz de 6 es 6. Repito, raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Y abajo acuérdese que era raíz de 2 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2, 2 por 2 es 4. ¿Verdad? Entonces raíz de 6 sobre 4. Y aquí sería Z igual a R por el coseno del segundo ángulo. Lo voy a cambiar porque aquí lo tengo denotado por teta. Tengo denotado por teta, no por phi. Entonces, con las disculpas, lo cambiamos por teta y sabemos que es 45 grados. El segundo, pi cuarto, es 45 grados. Por lo tanto, el coseno de 45 grados es raíz de 3, perdón, raíz de 2 sobre 2. ¿Verdad? Y como este es 1, porque R vale 1, aquí lo tenemos, entonces simplemente esta respuesta también estaba incorrecta, sería raíz de 2 sobre 2, que es el coseno de 45 grados. Ahí está, entonces tenía malo este ejercicio, este simplemente arriba es raíz de 2 sobre 4, acá sería raíz de 6 sobre 4 y acá raíz de 2 sobre 2. Aquí sí está ya correcto. Ok. Entonces volvemos a la presentación y aquí está. Ahí está ya corregido. Vamos al siguiente ejercicio y ya terminé. Más bien, pensé que faltaban y ya hemos terminado. ¿Verdad? Hemos terminado. Si se fija, recapitulando, pues vimos las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Las coordenadas cilíndricas, ¿qué es lo que tiene que ver? Simplemente el punto en 3D, en coordenadas cartesianas o rectangulares, proyectamos ese punto en 3D, lo proyectamos el punto al plano XY. Y luego, un segmento que une al origen a ese punto en el plano XY, eso va a corresponder a R. Y el ángulo que se forma entre el eje X positivo y ese segmento R, ese es el ángulo teta. ¿Sí? Ese es el ángulo teta, ¿verdad? Y con eso, pues, ya, ¿verdad? Ya hacemos las conversiones. Ok. Luego en las coordenadas esféricas vimos que las coordenadas corresponden a ρ, que este ρ es el vector que va desde el origen al punto que estamos tratando. ¿Verdad? Es un vector al punto que estamos tratando. Lo que vale ese vector, eso vale ρ. Aquí, teta, le vamos a llamar teta, es el ángulo que se forma entre el R abajo y el semieje X positivo. ¿Verdad? Y acuérdense que ese R que va abajo sería el segmento que se forma desde el origen al punto proyectado en el plano XY. Y luego el tercer ángulo, llamémoslo phi, o como usted le quiera llamar, va a ser el ángulo que se forma entre el eje Y, el eje Z, perdón, y el vector ρ. Ese ángulo es el ángulo phi, ¿verdad? Entonces, hemos visto esto, espero que le haya servido de mucho, vimos varios ejercicios, repasamos para que usted tenga esto claro.
Ya terminando esta clase número 22 en cálculo vectorial, la clase 23 estaría ya relacionada con los, creo que ya sería con los límites, lógicamente en varias variables. Límites en varias variables. Ha sido un placer, muchísimas gracias por su atención. No olvide que las cosas lindas valen la pena lucirlas, pero cuestan. Tomarlo fácil, ¿verdad? No tiene ningún costo, no hay por qué sentir orgullo. Lo que cuesta en realidad es una, ¿verdad? Es una medalla que lindo, ¿verdad? Lindamente, como dicen algunos, es precioso lucirla. Y lo bueno que más allá de lucirla, de sentirse orgulloso, construye, edifica su patria, edifica su familia y hace un mundo mejor. Ánimos, ánimos, que usted es campeón, se lo merece su país, usted, su familia. Ha sido un placerazo con su permiso, pero no olvide seguirme en Facebook como Odilio Flores, en Twitter como Odilio, arroba Odilio-Flores y en Instagram Odilio-Flores. Bendiciones.